¿Por qué tenemos este dadito de Escorpio? Porque hoy empezamos un nuevo ciclo mensual que va a ser para hablar del ascendente de cada uno de los signos. Como ya completé los 12 videos de los 12 signos solares, si se quiere, o de los 12 signos básicos, es entendiendo Escorpio, entendiendo Aries, pim pam pum. Ahora lo que dije es, bueno, vamos a evaluar eso aprendido de los 12 signos, pero pautado dentro de cada una de las casas, en este caso la casa 1 o el ascendente. No importa si vos estás viendo esto ahora en vivo o si lo estás viendo por diferido en YouTube, es muy importante recordarte que vayas al canal a ver siempre la introducción, porque yo ya va a haber cosas que voy a utilizar en mi lenguaje para hablar del ascendente y quizá vos sientas que no entendés qué estoy hablando. Si hay algo que no entendés, tenés que ir a ese video porque ese video tiene los conceptos que quizá puedan ser un poquito más avanzados. Miren, es este de acá. Ustedes entran a mi canal y fíjense que acá dice el ascendente, su concepto astrológico y significado. Se los voy a dejar también en el chat por si lo quieren agendar para verlo después. Entonces, si ya vieron ese video o si ya entienden más o menos el concepto, voy a hacer esta aclaración en cada uno de estos streams, y es que el abordaje que yo voy a hacer de la interpretación del ascendente Escorpio mayoritariamente utiliza las bases de este libro que se llama Ascendentes en Astrología, que es de Eugenio Caruti. Eugenio Caruti es el fundador de Casa 11. Si bien yo estudié en Centro Astrológico Buenos Aires, creo que ambas escuelas tienen un montón de cosas valiosas y ambas escuelas tienen también sus falencias. Entonces, halago las cosas que hay que halagar y también critico las cosas que hay que criticar, pero el libro de Ascendentes de Eugenio Caruti para mí es excelente. Si les interesa el tema, les recomiendo mucho que lo compren. Además, autor argentino, así que qué mejor que activar el mercado interno del país. Y les hago una aclaración. Este señor tiene varios títulos, creo que en sociología o en antropología, entonces tiene un lenguaje que por momentos se vuelve un poco denso. Entonces es de esos libros a los que hay que volver, hay que releer, hay que subrayar, hay que tratar de interpretar y entender. No es un libro de lectura superficial, sencilla, eso puede pasar, pero que no sea una barrera tampoco. Vamos a tratar de entenderlo. Primero que nada, vamos a lo básico. ¿Qué es el ascendente Escorpio? Por si ustedes no lo saben, vamos a mirar una carta. Justo acá tengo la carta de Freud como ejemplo, entonces vamos a utilizarla de ejemplo. El ascendente es esta línea de acá. Y cuando ustedes ven que esa línea atraviesa el símbolo de Escorpio, que es esta M que termina en una flechita, ustedes efectivamente tienen ascendente en Escorpio. Y si no tienen ascendente en Escorpio, les recomiendo que igual se queden a ver esto, porque conocen seguro un montón de gente que tiene el ascendente Escorpio también y les va a servir para eso. Les va a servir porque también la astrología tiene mucho más valor cuando no la convertimos en algo ombligocéntrico. Entonces, siempre que veamos un ascendente, sea cual sea ese ascendente, vamos a ver 2 factores de importancia, si no 3 factores de importancia. Vamos a prestar atención. ¿Cuál es el signo? Voy a volver a abrir acá la carta que no debería haber cerrado. Vamos a prestar atención a cuál es el signo que está opuesto al signo del ascendente, o sea, el que está en la casa 7, que en este caso, en el caso de Escorpio, es Tauro. Vamos a mirar el signo anterior, que está en la casa 12, que en este caso es Libra. Y en ultimísima instancia también probablemente nos importe el signo que está en la casa 4. Más adelante vamos a ver por qué. Ahora, ¿por qué nos interesa sobre todo la casa 7 y la casa 12? La casa 7 porque es la opuesta de la 1, entonces mucho de lo que veamos del ascendente Escorpio nos tira una pequeña pauta que vamos a aprender algo en el signo que lo complementa. Y después la casa 12 también nos va a resultar sumamente útil porque es la casa que viene de antes de Escorpio. De antes del ascendente, por lo tanto Libra es lo que viene antes de Escorpio. Entonces la casa 12 me muestra no solo la inercia, sino ese concepto que está muy aprendido en nuestra psique y que eventualmente vamos a tener que ir hacia la propuesta superadora, que es lo que viene con el próximo signo.
entendiendo la astrología como algo cíclico, entendiendo que no es que termina todo en Piscis. Piscis vuelve a aprender de Aries y se inicia otra vez ese movimiento constante y dinámico. Hola Lauren, te doy la bienvenida. Ay, sí, vos estabas re esperando este stream. Perdón, tuve muchos problemas de internet, de luz, de computadora. Era el ascendente Escorpio que quería quedarse en las sombras, arre. Bueno, entonces, sabemos que el ascendente Escorpio se encuentra complementado con Tauro, por lo que acá las energías que en algún momento se contuvieron, ahora tienen que ser liberadas. ¿A qué voy con contuvieron? A que Tauro abigarra, sostiene, guarda, acumula, se fija en el mundo de lo concreto, y en Escorpio tenemos la reacción opuesta a esa función, en donde expulsa, elimina, limpia, transforma, evoluciona a otra cosa y se despega, se desprende. Hola Manu, bueno, qué bueno que volviste, se te ha extrañado. Bueno, entonces acá tenemos algo que sucede con el ascendente Escorpio y que es una alteración, una transformación, una transferencia, una pérdida que es necesaria sí o sí para generar una especie de surgimiento. Esto es algo que ya es un concepto de Escorpio, pero recordemos las bases que aprendimos de los ascendentes en el capítulo anterior. Recordemos que el ascendente es algo que tengo que aprender a incorporar, es algo que muchas veces me encuentro en el afuera, en las personas que me rodean, en la gente que me atrae también puede ser, porque obviamente me va a atraer esa gente que tiene eso que yo quiero ser. Y a veces incluso lo voy a expresar y por lo tanto mi entorno me va a percibir como ese ascendente, aunque ni siquiera yo misma lo descubra. Pero siempre vamos a volver hacia atrás, vamos a volver hacia esa casa 7, porque cuando estamos al final de la espiral hay algo en donde voy a necesitar un complemento, porque de tanto expresar y tanto sacar ese ascendente me pasé de rosca. Y en ese pase de rosca necesito volver a complementarme y de nuevo salir. Por eso es que está este sistema de alteración, transformación, de contención y luego una debida expulsión. Ahora vamos a ver cómo funciona en concreto para la gente con este ascendente. Sí, Juli, hola, queda el video guardado y de hecho lo subo siempre a YouTube, así que después lo pueden ir a ver ahí, de hecho le pueden dar like y a mí me sirve mucho el like, el algoritmo y todas esas cosas de las que vivimos las personas que creamos contenido gratuito. Entonces eso es lo que sucede como concepto inicial para entender un poquito más del concepto del ascendente. Lo segundo que tenemos que saber es que la casa 12 es la que le precede al ascendente, por lo tanto en la casa 12 del ascendente Escorpio vamos a tener a Libra. Esto significa que viene de una tendencia a compartir, que viene con Libra. Libra aprendió del intercambio, Libra entiende de las relaciones, pero Libra se queda en lo superficial. No digo que sea un signo superficial, digo que le busca a todo la luz y no reconoce la oscuridad. Entonces Escorpio, como ascendente, dice, espera, de este compartir tenemos que dar un paso extra, tenemos que ir a la intimidad, tenemos que compartirnos. Oh, muchas gracias, alguien me donó un cafecito. Esperen un segundito que agradezco debidamente. Manu, muchas gracias por ese cafecito. Todo es bienvenido y me ayuda muchísimo a seguir creciendo. Gracias, gracias, gracias de corazón. Entonces, cuando nos estamos compartiendo, tenemos las interacciones verdaderamente intensas donde se produce esa transferencia de energía de la que estoy hablando y que para la persona de ascendente Escorpio es tan importante poner en marcha. Ella tiene que aprender a generar esa transferencia de energía. Y en esa transferencia, esa energía representa la vida, representa el movimiento, representa algo que no está muerto. Y no existe vida que no contenga destrucción dentro de sí. Y este es un concepto clave que la persona con ascendente Escorpio tiene que aprender a lidiar en su vida. El entender que la destrucción es parte de un ciclo, el aprender a incorporar esa destrucción, el saber ella misma cómo generar una destrucción que no sea compulsiva, que no vaya de la mano del poder,
o de la sed y del hambre de poder, y que vaya quizá un poquito más de la mano de esta cuestión de yo comprendo hacia dónde va, yo quiero evolucionar y yo me entrego a este proceso y hago que sea posible dar ese pasito extra por mi propio beneficio y luego incluso más adelante por el de los demás. Entonces, ¿qué se encuentra esta persona? ¿Qué se encuentra la persona con el ascendente Escorpio en su vida? Se encuentra con la experiencia del dolor y del sufrimiento, entra en contacto con los terrores profundos y también con el vértigo del deseo, porque en compartirnos nos encontramos con las emociones intensas y en la intensidad nos encontramos con el deseo en un estado pasional. Y por supuesto que cuando una persona con ascendente Escorpio lee esto, es lógico que piense, claro, si yo en la vida me tengo que encontrar con la experiencia del dolor, del sufrimiento, el contacto con los terrores profundos, mi vida va a ser una mierda. Falso. Porque si en realidad miramos todos los ascendentes, todos de alguna manera pueden llegar a ser interpretados como que hay algo terrible que les va a pasar en la vida. No existe uno que digas, este la tiene más fácil que el resto. No. Pero sí es verdad que esta persona tiene que aprender a desarrollar cierto nivel de sensibilidad hacia el sufrimiento y puede ser o que sea ella la víctima de ese sufrimiento, pero a veces puede pasar que a su alrededor haya un montón de personas sufriendo y las tenga que acompañar, las tenga que ayudar, las tenga que incentivar, las tenga que enseñar a atravesar ese proceso también. Esa es la carta de Freud, sí, así es, que es ascendente Escorpio y bueno, justamente lo vamos a usar de ejemplo al final del stream porque es súper interesante. Traje varias cartas con ascendente Escorpio para que veamos igual. Entonces, esto solamente fue una generalización. Ahora vamos a profundizar. ¿Cómo vamos a profundizar? Con todo lo que les dije antes de cómo funciona el ascendente. ¿Esto qué quiere decir? ¿Cómo vamos? ¿Cuál puede ser el posible medio ambiente de estas personas? ¿Cuál puede ser la forma de expresarse? ¿Qué le atrae? Y también cuáles son los riesgos, ¿no? Porque riesgos hay en todos los signos. Hola Mila, claro, no es solamente sufrir, por supuesto que no, pero bueno, tampoco vamos a culpar a autores y autoras de libros muy viejos en donde quizá había una mirada muy fatalista de las cosas. Hoy por hoy tenemos tantas herramientas, tanta psicología, tanta comprensión, hemos evolucionado tanto como seres humanos, tenemos tanta inteligencia y tanta conciencia de las cosas que no podemos, no tenemos necesidad de ser víctimas de esas cosas a menos que nos crucemos de brazos y decidamos no hacer nada con eso. Sí, van a haber tips, Lauren, no te preocupes. Entonces, ¿cómo vamos yendo al ascendente? Primer punto fundamental, conciencia inicial. ¿Cuál es la conciencia inicial del ascendente Escorpio? Lo primero que le pasa, que esto generalmente sucede en los primeros años de vida, en la adolescencia y demás, me condenan al dolor y a sufrir. Es muy frecuente que una persona con ascendente Escorpio sienta que existe una condena generalmente sobre ella, una espada de Damocles, una cosa de, otra vez esto, ¿no? Ahí entramos en esa generalización vacua que no nos sirve de nada, en agarrar y decir a mí siempre. Esto es peligroso para el ascendente Escorpio, pero también es algo natural que puede llegar a suceder. Sí, también la luna en Escorpio está demonizada, obviamente. Pero bueno, vamos a separar porque no es lo mismo una luna, de hecho es muy distinto, porque la luna quizá tiene mucho más internalizado esto, pero la persona con el ascendente Escorpio tiene que aprender a entenderlo, sobre todo si no tiene posiciones en Escorpio o en signos afines a Escorpio en su carta natal, entonces más difícil le va a ser llevar esa conciencia de que yo siento que me condenan. La conciencia, entonces, en Escorpio está protegida, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Es muy frecuente que cuando vamos yendo hacia el ascendente
excluyo o siento que en el pasado excluí miedos y amenazas. ¿Por qué? Porque si yo siento que me condenan al dolor y al sufrir, entonces automáticamente empiezo a hacerme un listadito de las cosas que me hacen sufrir y que me generan trauma, las cosas que les tengo miedo. Y si les tengo miedo, automáticamente me genero una magnífica burbuja, que Escorpio es un signo muy bueno para hacer burbujas. Entonces me genero esta burbuja de defensa personal en donde yo me alejo constantemente de los miedos y amenazas. Entonces acá tenemos un posible arquetipo de un ascendente Escorpio. Esa persona que está todo el tiempo diciendo que todo está bien, que no le pasa nada, que no tiene miedo a nada, pero en realidad está recagada en las patas y esto es solamente su escudo. Esa es una posibilidad. ¿Qué otra cosa pasa cuando hacemos un camino al ascendente? Aceptamos la muerte y el carácter inevitable de las pérdidas, es parte de ese proceso. Entonces acá podemos llegar a tener una infancia en donde quizá vimos que a amiguitos de nuestra escuela se le morían los padres y preguntábamos eso de chiquitos, o capaz se ha enfermado alguien de la familia y eso nos acercó mucho a pensar en cosas que quizá no habíamos pensado, incluso aunque se nos hayan muerto muchos gatitos, perritos. También otra cosa que puede pasar es que haya alguien de la familia que tenga un tema relacionado con la muerte, que le interesa, que le importe, hasta incluso que hace cuadros, escribe libros o habla de estas cosas, y entonces yo tengo ese acercamiento de alguna forma. De hecho, me parece muy interesante dar el ejemplo de una consultante que su mamá trabajaba en una funeraria y su papá trabajaba en algo relacionado con cuidados paliativos. No fue una persona que haya vivido una infancia triste, ni dolorosa, ni llena de muertes, pero tuvo a su alrededor un ambiente que hablaba de esas temáticas y por lo tanto fue un tema que se le vino a la vida incluso aunque ella no lo quisiera. Y por lo tanto le generó algunos temores, ¿no? ¿Qué otra cosa también se aprende en el proceso de ir hacia el ascendente? El entender que donde hay apego, luego habrá conflicto y sufrimiento. Acá empiezan a aparecer algunos de los tips que tiene que entender la persona con ascendente Escorpio para poder trabajar correctamente esto que se le presenta en su vida, que es: ¿qué es lo que me pasa a mí en el momento en el que genero ese apego extremo? ¿Y cómo puedo hacer yo para manejarme en esto si justamente soy una persona tremendamente intensa? Pero acá también surge una nueva respuesta a esa pregunta, que es: ¿no será que tal vez yo me apego por este temor que tengo? Tengo una conciencia tan poderosa de lo que es la muerte, de lo que es la pérdida, y esto automáticamente me está llevando a buscar el apego como un método de control para no perder esas cosas que tanto temor tengo de que dejen de existir en mi vida. Entonces, ¿no será que quizá tengo que ir hacia adentro y descubrir ese trauma para poder generar el desapego necesario, que, ojo, no significa ni frialdad, ni significa te dejo de querer, significa yo no me aferro y entiendo que en la vida todo en algún momento puede dejar de estar. Y entender también que el conflicto es parte de la vida y que sufrir también en algún momento vamos a sufrir porque somos seres humanos. Piensen que también el ascendente Escorpio la tiene jodida porque vivimos en una sociedad que está un poquito bastante, no me sale la palabra, anestesiada, ¿no? Sonreí, sé feliz, sé positivo, no te hundas, todo va a salir bien. No sé si todo va a salir bien. No sé si todo va a ser positivo. No sé si a la persona que se mandó una cagada el karma le va a volver. No sé si me va a volver a mí. Hay un montón de cosas que a veces afirmamos y no sabemos si son así. Entonces el ascendente Escorpio tiene que priorizar esa mirada de la realidad, pero saber salvarse de no caer en la negatividad. Tiene que ser una persona con total conciencia de que las cosas se destruyen, se terminan y que el sufrimiento está. Pero el sufrimiento, y ahí está
esa zona de confort escorpiana, no es el creer que el sufrimiento es eterno y me quedo muy cómodo y feliz en esa situación de quejarme todo el tiempo y de pensar que la vida todo es una cagada. Ahí es donde yo tengo que hacer algo con ese sufrimiento y lo cargo conmigo y aprendo a vivir con él, pero voy al otro lado del ascendente Escorpio. Y es que sé que la vida tiene momentos de gran pasión, de intensidad, de vivir cada momento como si fuera único. ¿Por qué? Porque como gané más conciencia de que la vida de un día para el otro se puede terminar, entonces me hago cargo de eso y vivo la vida con mayor pasión e intensidad. Y se lo transmito a otros y me encargo de curar ese dolor, el mío y el ajeno. Claro, como una positividad tóxica. Entonces, esos conceptos giran constantemente como un aprendizaje para el ascendente Escorpio. La vida, la muerte, la dualidad presente, ¿sí? El estoy o no estoy, el se va o se queda. Y acá, la persona con ascendente Escorpio también va a tener que tener un enfrentamiento al anhelo de acumular para poder neutralizar temores. Acá también está esa parte que está tan vinculada al descendente taurino, ¿no? Que Tauro tiene mucho más claro que necesita acumular como parte de esa búsqueda de la seguridad, solamente que me complemento porque voy a buscar a una persona o personas que me dicen, che, esto que a vos te pasa también es un apego, simplemente que lo haces desde lo emocional. Y quizá esa persona que repelo tanto, que me parece que tiene una personalidad que no me gusta, quizá me está enseñando a verlo desde otra óptica. Por eso el ascendente Escorpio se complementa con Tauro y con todo tipo de manifestaciones taurinas. Acá no hablamos solo de ascendentes Tauro, puede ser personas con Sol Tauro, muchos aspectos de Tauro, etc. Entonces, ¿cuáles son los conceptos que aprende y que los tiene así, pero recontraestudiados el ascendente Escorpio cuando va evolucionando? La muerte, la pulsión, el deseo, el dolor, la pérdida y la transformación a través de todo ese proceso. Eso solamente es un camino. Porque ahora vamos a hablar de otra forma que tiene de manifestarse el ascendente y es con qué medio ambiente o con cuáles posibles medio ambientes me encuentro en el abanico de alternativas cuando mi ascendente está en ese signo. Un posible ambiente es que está saturado de situaciones que obligan a tomar contacto con fuerzas básicas. ¿Qué es esto? Que nada de lo humano me es ajeno. Por ejemplo, personas que capaz tienen odios muy recalcitrantes, gente que es capaz de cualquier cosa cuando se está divorciando, cuando se está vengando de alguien, cuando se está separando de una persona, cuando está dejando un trabajo. Abusos de poder, situaciones de enajenamiento, pasiones que pueden llegar a ser destructivas. Vive eso y lo encuentra en su vida, como propio, como ajeno, como familiar. Ana dice que ya se siente identificada, pero es ascendente Libra. Pueden ser un montón de factores. Ana, pensá que si tu ascendente es Libra, hay una porción del ascendente que también está cubierto en Escorpio, es decir, que parte de la experiencia tiene pinceladas escorpianas y también hay que ver la carta natal porque hay otras cosas. Recuerden que la astrología es todo y es nada. ¿Por qué es todo y es nada? Miren, estamos viendo un círculo. El círculo es la representación pura de que hay un todo, es infinito. Entonces todos somos todos los signos. Y cuando escuchamos hablar de un signo siempre hay una parte nuestra que va a estar ahí, incluso con los signos con los que menos identificación sentimos. Entonces siempre va a haber algo que vamos a ver de propio en los signos. Claro, también es posible, puede haber una rectificación. Hay un montón de factores, no vamos a... bueno, Sol-Plutón, eso ya te da una pauta muy, muy cercana a Escorpio también. Bien, ¿qué otra cosa puede encontrarse esta persona en su medio ambiente? Dolor, bueno, lo dijimos antes, dolor, sufrimiento, muerte, ese dolor que exige niveles de comprensión y sensibilidad profundos, ¿no? ¿Por qué? Porque si a mí me duele algo, ese dolor no se me va. Entonces soy yo la que estoy obligada a hacer una pausa y entender por qué me duele. Entender por qué
Si yo quizá le tengo miedo a las alturas, me tengo que encontrar sí o sí con una situación en donde trabajo en un hotel que tiene hasta 15 pisos y tengo que limpiar los balcones. Y sí, el ascendente me está poniendo ahí y lo tengo que resolver y tengo que ver por qué le tengo miedo a las alturas, porque no puedo lidiar con esta situación de vida que me obliga a limpiar balcones teniendo vértigo. Y ahí es donde me encuentro también el trabajo del dolor. Y les di un ejemplo recontra pavo, pero pueden ser un montón de cosas, ¿sí? Una persona quizá haya vivido una situación de divorcio de sus padres y esto le ha generado mucho dolor en su vida y entonces se encuentra con personas que tal vez les cuesta mucho el apego, les cuesta mucho vivir una relación estable. Y quizás soy yo que a través de mi ascendente estoy buscando esa experiencia para que me deje de dar miedo el que se termine una relación, y quizá en el momento en el que abandono verdaderamente ese miedo, honestamente ese miedo, y lo comprendo, es ahí en donde dejo de correr riesgos y me elijo mejores parejas, o yo también dejo de boicotearme en la pareja, porque es otra posibilidad. ¿Qué otra cosa se encuentra en el medio ambiente esta persona? Intensidad de deseos. Personas que capaz tienen deseos tan zarpados que se encuentra esta gente que es capaz de dejar un país para irse a vivir por un amor, y que también las ponen a estas personas entre la espada y la pared, ¿no? En esta cosa de ¿te la vas a jugar por mí o no te la vas a jugar? ¿Me estás mintiendo o me estás diciendo la verdad? Hay una cosa acá de lo pasional, ¿no? Que hasta incluso se puede dar en ideas pasionales si son cosas que realmente nos atraviesan profundamente. También otra cosa con la que se va a encontrar en su ambiente esta persona es el anhelo de poder, de manipulación, de control. Acá podemos ver capaz padres o madres que quizás son muy jodidos y que están todo el tiempo vigilándome, controlándome, que no me dejan hacer nada. Jefes que quizá son súper dictadores. Es interesante porque fíjense cómo el ascendente es una especie de boca, de botella, por donde se filtra toda la carta natal. ¿A qué voy? A que sí, en la casa 10 vamos a ver cosas de trabajo, en la casa 6 vamos a ver cosas de trabajo también, en la casa 7 relaciones, pero el ascendente vamos a ver toda la vida. El ascendente me trae unos anteojos de color que tiñen toda mi existencia y mis entornos. Entonces, por más que yo tenga en una casa X relacionado con tal tema cosas muy livianitos y de que la paso bomba y me cago de la risa, si el ascendente es un ascendente Escorpio, indefectiblemente va a haber un alto nivel de intensidad en mi vida con el que voy a tener que aprender a vivir, manejar, entender y transformar en algo que no me haga daño, y que en todo caso cuando venga el dolor digo, bueno, es el momento de doler, es el momento de pasar por un duelo, pero yo lo voy a pasar pues diosa, ascendente Escorpio, recontra empoderada. Hacia ahí va ese ascendente también. Ahora, ¿qué más se da en este ambiente? Hay momentos de su vida en donde esta persona va a resolver una tensión interna en el afuera. ¿Es parecido a lo que les dije de la persona que limpiaba balcones? Es algo así. Hay algo que adentro a esta persona la está mortificando y en algún momento lo va a tener que expulsar. Hablando, entrando en conflicto con alguien, encontrándose con una situación que la lleva a enfrentar sus miedos, reconociéndose en otras personas, porque también se va a dar así. Y esto también se relaciona con el otro punto del medio ambiente, y es que quizá esta persona tiene posibilidad de encontrarse en su vida con gente de mucho padecimiento, pueden ser enfermos físicamente o con conflictos psicológicos, personas que quizá tengan algún tipo de diagnóstico neurológico, de algún tipo de diversidad, y que van a tener que lidiar con esa situación, y quizá comprender el sufrimiento ajeno forma parte de esta vivencia del ascendente y no necesariamente el propio, pero sí el ajeno también la ayuda a hacerse carne de esas situaciones para poder transmitir esa sanación y esa capacidad de transformación que está potencialmente expresada a través del ascendente Escorpio. A ver, Diego acá dice:
aunque nadie se levanta diciéndose pucha, en cualquier momento me voy a morir, pero sí se levantan preocupados porque, bueno, siempre hay algo para preocuparse. Obviamente, igual, ¿quién no se preocupa, no? Ahora, el problema del ascendente Escorpio es que quizá yo me preocupo sobremanera y vuelvo mi vida de una melancolía sin igual, en donde esa preocupación domina toda mi existencia, y eso es lo que yo quiero tratar de evitar, y justamente el otro extremo por el que va a tener que pasar el ascendente Escorpio para hacerse dueño de ese dolor y entender que cuanto más trataba de taparlo, peor era. Lo que tenía que hacer era hacerse uno con eso y aprender que se resurgía de ahí, que se puede salir. Bien. Hablamos entonces, camino del ascendente, hablamos de medio ambiente. Ahora, ¿recuerdan lo que dije? Que el ascendente tiene algo que viene del adentro y que va hacia afuera, y que los demás lo ven mucho mejor incluso que yo misma. Entonces, ¿cuáles son las posibles expresiones del ascendente? La primera, que di también el ejemplo antes, yo sé que soy repetitiva en los streams, pero creo que así les va a quedar mejor la info. El atemorizado desafiante. Esa persona que no se quiere meter en ningún conflicto, no quiere saber nada, que está todo bien con todo el mundo, que a veces incluso tiene esa cosa medio de que te picantea por algo, o que hay algo que no se banca, pero después cuando vienen y le enfrentan es como que, no, yo los conflictos no, a mí no me gusta esto, y me pongo a llorar y me pongo mal y me evado. E incluso es muy frecuente también cuando se da este tipo de ascendente Escorpio atemorizado, gente que capaz te rebostea en el celular y no te está bosteando porque te odia o porque se está vengando de vos, porque ascendente Escorpio malvado. Te está bosteando porque está aterrorizado de en dónde se metió y dice, no, yo no estaba preparada para esto. Cancelámelo todo, no, me voy, chau, hasta luego. Y después tenemos el desafiante, que muchas veces se da de la mano con el atemorizado, que es esto de, yo obviamente le escapé al conflicto, y como dice Manu, que me gustó mucho esta metáfora, gracias Manu, no es como una flor, sino como una bomba que está a punto de explotar. Yo no me acerco porque sé cómo soy y sé que puedo explotar, pero resulta que cuando me enfrento a esa situación, se fue todo al recarajo. Porque la verdad es eso, hay algo en el ascendente Escorpio que tiene mucho que ver con el guardar, que en algún momento va a tener que expulsarlo. Piensen que Escorpio está rigiendo la parte de abajo del cuerpo, que tiene que ver con la expulsión, con lo anal también, incluso con el intestino. Entonces yo tengo todo eso ahí revuelto y yo lo voy a tener que expulsar, literalmente expulsar la mierda. Obviamente que también hay algo del lado de lo sexual, por supuesto que sí. Ahí está la parte de la transformación, la parte de que yo dejo de compartir y empiezo a compartirme con el otro, que también es la esencia de lo que aprende el ascendente Escorpio. Pero primero voy a tener que aprender a manejar la mierda acumulada y entender que el conflicto es parte de mi vida, y la mejor forma de lidiar con él no es ni volviéndome un negativo de mierda que escupe todo el tiempo basura, ni tampoco esa persona que acumula y escupe y después explota la bomba. Puede ser que este ascendente nos lleve a tener el intestino delicado. Mira, no me animo a hablar mucho de astrología médica porque yo no soy médica y porque hay muchos otros factores que influyen, pero no les voy a dejar sin respuesta. Hay un libro donde hay una persona que es médico y es astrólogo, que se llama Franco Rossomando, que es astromedicina, y les recomiendo mucho que lo lean porque en realidad hay que ver el todo, ¿no? La luna, por supuesto, tiene una relación muy importante con el cuerpo, por una cuestión de que la luna son las emociones y hay mucho de catalización y de represión que después se expresa a través de lo que hay en lo lunar. Entonces lo lunar ocupa un lugar muy importante en la salud en general, también Quirón, por supuesto, etcétera, etcétera, etcétera. No quiero volver tanto a este tema. Lauren dice, pero Jime, por ejemplo, a mí no me copa eso de explotar porque me hace mal lo físico-emocional, entonces lo evado. ¿Está bien? ¿Está mal? A ver, no usemos palabras bien y mal porque me parece un montonazo y yo no soy quien, incluso siendo astróloga. Pero lo que yo te digo es que evadir extremadamente puede ser negativo, tanto como lo puede ser explotar. Entonces,
¿Qué es lo que te enseña tu ascendente Escorpio? Que evadiendo todo el tiempo no vas a poder evitar el conflicto. Porque esto también es algo muy escorpiano. Escorpio es un signo que está muy ligado al poder. Y también al ser un signo fijo hay algo ligado a la estabilidad. Entonces, incluso teniendo un ascendente Escorpio que tal vez no esté tan internalizado como una luna o como un sol escorpiano, existe una parte mía que tiene la sensación de que puede tener control sobre esto, que puede en algún punto hackear al sistema y evadir todo lo posible y que el conflicto no va a aparecer. Pero cuando estamos internalizando cada vez más el ascendente y lo reconocemos mejor, nos entregamos un poco más a ese conflicto y entendemos que la vida siempre tiene un conflicto, pero saliendo de ese conflicto, trabajándolo, aceptándolo y entendiéndolo, podemos transformarnos, podemos mejorar. ¿Y ahí qué va a pasar? Nuestros conflictos van a ser otros, van a ser cosas más serias, más importantes. No nos vamos a ahogar en un vaso de agua. Lauren dice, acabo de caer. Acá, ascendente Escorpio, luna en Géminis, o te escupo todo, escupo todo. Claro, bueno, pero pensalo de otra manera, Lauren, pensalo así. Pensá que vos tenés el recurso internalizado de esta luna que se le da el diálogo con tanta facilidad y que vos quizá tenés ahí la solución para poder expulsar esa mierda de una forma que otra persona con una luna menos comunicativa no tendría. De hecho, se me ocurre mucho que una luna Géminis, ascendente Escorpio, está muy buena para escribirle cartitas pasivo-agresivas a la gente que te hizo mal y después a la semana siguiente volvés a la cartita y le borras alguna cosa. Y a la semana siguiente volvés a la cartita. Y de golpe te diste cuenta que esa carta no la vas a mandar nunca, pero te hizo re bien escribir todo eso, porque lo sacaste de alguna forma. Así que pensalo. Y escribir es solo una opción de las muchas que hay. Nada, quédate tranqui, Lauren, no me tenés que pedir disculpa. Manu, muy bien. Manu, hoy estás en un estado de léxico superior. Me estás ayudando un montón. Aprender a gestionarlo. Esa es la frase correcta, el mejor término para describirlo. ¿Cuál es la otra posible expresión del ascendente Escorpio? Pensar la vida o expresarla a través de principios antagónicos. Acá tenemos al extremista, ¿sí? Al que esta vida es toda una mierda. O este es el amor de mi vida. O esto es lo mejor que me pasó y no va a haber nada que me pase mejor que esto. O me voy a morir, ya está, no puedo más. Cosas que en general decimos, pero estas personas con ascendente Escorpio van a tener la tendencia de sacar las cosas por ese lado de al todo o nada, de al blanco o negro, concepto básico de la esencia escorpiana cuando todavía no está, como dijo Manu muy bien, gestionada. Ahora bien, hola Mía, te doy la bienvenida. Bueno, ahí se están intercambiando sus cartas natales, no voy a meterlo en el stream, pero pueden charlar tranqui. Entonces, eso también es algo que tiene que aprender a reconocer de sí esta persona. A veces maneja principios antagónicos y quizá no lo acepta, pero forma parte de su identidad y tiene que aprender a trabajarlo, tiene que aprender a detectarlo sobre todo, ¿sí? A entender que ahí hay un principio antagónico. Y si no es siempre así, y si estoy exagerando, y si quizá no estoy considerando los grises. Hola Mía, no te perdiste, Géminis. Lo que voy a hacer es cada mes, en realidad ya entramos en Sagitario, pero esto es como un stream retrasado que tenía. Pero todos los meses voy a hacer de todos los signos, así que voy a hacer el ascendente Géminis en junio, que va a ser el mes de Géminis. Así que no te perdiste de nada. No están solos entonces. Muy bien. ¿Cuál es otra posible expresión del ascendente Escorpio? Sucumbir a la fascinación o fascinar a los demás. Hay dos estados ahí, ¿no? Esta cosa de que me interesa la persona que es misteriosa, la que parece que tiene algo que ocultar, la que no me está contando un secreto. Y a veces yo me pongo en esa postura también, que no me doy cuenta que estoy seduciendo o que utilizo las herramientas de seducción como parte de mi método de comunicarme con el mundo de lo que existe afuera de mí. Y esto
me lleva al otro punto, porque de la expresión tenemos ahí la atracción, y en la atracción es que le van a atraer las personas intensas, las que son medio psíquicas, esto de que intuyen algo, las desafiantes, las misteriosas, la gente de grandes deseos y los personajes poderosos, por supuesto, la gente que dice yo me llevo al mundo opuesto, yo ya tengo un montón de kilometraje detrás y ya estoy de vuelta. Entonces, acá vemos los riesgos, y los riesgos, que un poquito también lo piqué con lo que venía anteriormente, son estar en vínculos donde no sabe cómo protegerse, peleas, celos, odio, posesividad, lucha entre atracción y deseo, esta cosa del deseo me controla a mí, yo controlo mi deseo, o en realidad es ninguna de las dos, y a mí me encanta entregarme a un deseo arrollador porque es droguita para mí. No percibir peligros también puede llegar a ser un posible riesgo de este ascendente. Desgarrarme por amor, dejarme, digamos, que una pasión me agarre en ese instante de locura, pero como bien dijo un artista que no me acuerdo quién es, ayúdenme, nadie ha muerto por amor, así que también eso es un buen aprendizaje para el ascendente escorpiano. Huirle a las situaciones escorpianas, esto ya lo dijimos, pero bueno, como para también es un riesgo. Y querer poseer como mecanismo de defensa, que también lo mencioné antes. Esta cosa de yo me agarro todo y me lo quedo, lo controlo y entonces así me defiendo. Y llegamos a lo último, para cerrar antes de ir a ver qué es lo que pasa con los ejemplos de gente famosa, ascendente Escorpio, que les traje. ¿Qué aprende el ascendente Escorpio? Porque obviamente se van a ir acá con una data, sino de qué sirvió, cómo me ayudó. Cuando empiezan a trabajarse, aprenden a despertar cualidades ocultas. Acá es donde se dan cuenta que tienen cosas que ellos mismos, por temor a manifestar, no saben que tenían. Reconocer necesidades intensas. Acá es donde la persona entiende que aceptando esas fuertes necesidades, se hace cargo de ellas y empieza a poder gestionarlas de una manera un poco más natural, menos intensa, menos exagerada. A reconocer en sí la oscuridad que ven los demás. Esto es muy interesante y sucede sobre todo en los primeros años. Seguramente cuanto más jóvenes somos, más nos pasa esto de que o nos identificamos con lo que es muy inocente, o nos parece que todo el mundo es malo o nos quiere hacer daño. ¿Por qué me pasa que todo el mundo me quiere hacer mal? Y esa oscuridad que estoy viendo en los demás es una oscuridad propia. Todo el mundo tiene esta oscuridad, todo el mundo tiene instantes de maldad, aunque no lo queramos reconocer, momentos en donde odiamos, en donde queremos destruir algo. No olvidemos también las cuestiones de la pulsión de vida y pulsión de muerte, ¿no? Más allá de que Freud había cosas que decía que ahora han trascendido, han cambiado, etc. Hay algo que también me lleva a eso. Vamos al ejemplo más tonto del mundo. ¿No les pasa a ustedes que cuando están cortando una cebolla hay algo en su cabeza que les dice ¿y si me corto el dedo? O cuando están asomados en una ventana y si me tiro por la ventana, y obviamente no lo van a hacer, pero vienen esos pensamientos destructivos que uno no sabe de dónde llegan y tiene que ver con parte de nuestra propia humanidad. Entonces, un poco de eso, visto en todos los aspectos y los recovecos de nuestra psique, también es lo que hace el ascendente Escorpio. También otra cosa que le va a ayudar y que va aprendiendo es a tomar contacto, a comprender, a aprender a manifestar lo que se niega, a que cuando encuentra esa oscuridad, en vez de dejársela guardadita para ella, aprenda a charlarlo con sus amistades, hablarlo en terapia, leer cosas al respecto, ir de a poco expresándolo. Si no se anima, capaz puede escribir un cuentito sobre eso, dibujar algo que le evoque lo que está pensando, hacer poesía, componer un tema musical. En algún punto esta persona, cuando lo logre, va a ser experta en pasiones humanas. Va a detectar automáticamente la gente que es presa de una pasión, las personas que tienen a la pasión como su motor. Va a empezar a desarrollar cualidades de observación y de observación y de indagación, que, ojo, no es lo mismo que decir yo siempre sé cuando alguien me está mintiendo, yo siempre sé cuando alguien me quiere engañar. Un gran riesgo del ascendente Escorpio. Como yo observo mucho y detecto cosas, automáticamente creo que soy vidente y esto me lleva a ese aspecto de Escorpio que es la conspiranoia, el todos me quieren cagar, y no hay que dejarse llevar por eso. También
Otra cosa que va a lograr este ascendente es hacer el camino del sanador o de la sanadora, ser experto en dolor, el entender automáticamente dónde duele y saber cómo cuidar a los demás en ese proceso, o o enseñar a las personas a atravesar los duelos con mucha mayor facilidad. No saben qué lindo que es cuando ustedes acompañan a alguien a través de ese dolor. Y también otra cosa que va a aprender esta persona, que aprende pero también es algo que debe tratar, es el de no idealizar el pasado para trascender el futuro. El no quedarse con eso de todo lo que pasó antes y recortar esa realidad, y el entender que yo también en algún punto voy a tener que avanzar. Que acá también, ojo, hay algo de lo que viene el signo después, porque Sagitario, que es el que viene siguiente Escorpio, mira mucho hacia lo que va a ser adelante. Entonces Escorpio en algún punto se va a tener que desprender del pasado para prepararse a lo que venga después, y que mucha gente con ascendente Escorpio lo va a tener que aprender, porque en algún punto hay algo de pinceladas sagitarianas en el área de ese ascendente. Y finalmente, el descubrir el secreto de la fuerza. Esta frase lo dejé para lo último, porque es importantísima, es la más importante de todas, así que graben esto. Descubrir el secreto de la fuerza que nos lleva a desconocer el propio deseo. Lo repito, descubrir el secreto de la fuerza que nos lleva a desconocer el propio deseo. En castellano, entender por qué yo niego mis deseos. ¿Por qué niego mis deseos? ¿Me parecen malos? ¿Me parecen oscuros? ¿Me parecen intensos? ¿Me parece que si me hago cargo de ellos me van a llevar a algún tipo de conflictos? ¿Me parece que con ellos hay algo de lo que me voy a tener que desprender? ¿O que voy a tener que aceptar que una parte mía busca el control? Todo eso. Hermoso ascendente, ¿verdad? Vamos a ver esta gente con el ascendente Escorpio que nos va a servir como práctica de qué se trata el ascendente Escorpio. El primer ejemplo que tenemos acá es Sigmund Freud. Es un excelentísimo ejemplo porque Sigmund Freud es un tipo que tenía un sol taurino, es decir, que tenía el sol en el signo opuesto de su ascendente, por lo tanto es un tipo que claramente venir de acá para comprender esto debe haber sido un laburazo para él. Un laburazo tan fuerte que lo convirtió nada menos que en un propósito de toda su vida, porque ha indagado en las pasiones ajenas, ha indagado en nada menos que el deseo. Y igual que Lauren, que estás acá en el ejemplo, fíjate cómo Freud, igual que vos, tenía una luna geminiana. Así que muy probablemente también él era un tipo que acumulaba mucho y de golpe explotaba y decía cualquier cosa. Pero fíjate cómo él encontró la cura a través del habla. Él encontró la cura a través del habla. El tipo que inventó el psicoanálisis, nada menos, ha sabido encontrar que el mundo vive girando en torno a los placeres y lo terrenal, al cuerpo, al sexo, cosas que tienen un poco que ver con lo taurino. ¿Qué pasó? ¿Se cortó, Diego? ¿Se cortó? Todo el mundo está diciendo hola. A ver, voy a ponerle sonido al stream a ver si pasó algo. Hola, hola. Ah, sí, yo me escucho, ¿eh? No sé qué te habrá pasado, Diego. Avísenme a alguien más si no me escucha. Ah, se te fue la transmisión, qué susto. Bueno, genial que volviste. Entonces, esta persona que encuentra tantas cosas relacionadas con el cuerpo, atraviesa lo que es el diálogo, el acto fallido, el contacto con la voz, y lo termina proyectando en un ascendente escorpiano que es un ascendente sumamente observador. Más allá de que el tipo haya sido bueno, malo, porque acá no vamos a hacer un juicio de valor sobre las personas, ni moral ni ético, pero sí vamos a entender que es un gran ejemplo de cómo ha sabido incorporar su ascendente de una manera óptima. Bien, ¿qué más tenemos? Tenemos el ejemplo de la carta de David Lynch. David Lynch, no sé si ustedes recuerdan o si saben, pero es el director de Twin Peaks y de un montón de películas que, para la gente que no sepa y para resumirlo de una manera muy escueta, son películas muy oníricas, como se diría ahora, muy falopa.
El tipo utiliza mucho el mundo de los sueños, son películas que no son entendidas por mucha gente, que por lo general tienen un contacto con la imaginación, con los sueños, con el mundo de lo que es surrealista, ¿no? Y bueno, fíjense que más allá de que es un tipo que tiene algunas cuestiones en cáncer, que el cáncer tiene mucho que ver con la imaginación, tiene un sol capricorniano, es un sol capricorniano el de Lynch, no quiero decir pavada, porque está justo al borde, sí, un sol capricorniano y una luna virginiana. Entonces el tipo, ¿qué hizo? Generó una estructura, la perfeccionó a través de un arte como lo es el cine y la volcó hacia el mundo de las pasiones entendidas a través de las imágenes surrealistas. Está muy bueno. Este es uno de mis ejemplos favoritos porque es muy raro ver una persona famosa que tenga los tres en el mismo lugar. La diosa absoluta de Björk, que tiene el sol, la luna y el ascendente en Escorpio. Impresionante. Acá tenemos una figura que todo en su vida está volcado a lo escorpiano. Ella, a través de sus canciones, habla del inconsciente, del mundo del deseo, habla de la muerte también. De hecho, ella protagonizó una película en donde el personaje principal se termina suicidando. Y también, muy interesante, que hay mucho tema con lo acuático para ella en su desarrollo artístico. Y justamente tenemos Sol, Luna y Ascendente en un signo de agua, es decir, que está muy presente esta cosa de la conceptualización, de que el mundo inconsciente también tiene mucho que ver con lo acuático. Y lo acuático, o casualidad, saben que cuando aparece, por ejemplo, un mar muy grande, en general es símbolo en la cinematografía de la sexualidad. Este ejemplo lo usan mucho en El cuento de la criada, en la serie El cuento de la criada. Entonces, también hay algo de sexualidad que está ahí como ese ejemplo de pulsión manifestado a través de lo escorpiano en el caso de Björk. El caso de Jacqueline Kennedy es súper interesante porque acá tenemos una figura que no ha manifestado tanto el ascendente Escorpio, pero siempre se ha rodeado de muchas figuras poderosas. Entonces acá con Jacqueline tenemos un ejemplo de una figura que tuvo un ambiente muy escorpiano a su alrededor y también, por supuesto, relacionado con la muerte. Entonces es otra óptica, otra manera de ver este ascendente, que por supuesto va acompañado de un sol leonino, que también acá habla mucho del poder. La luna ariana también tiene que ver con un poco estas cuestiones de mandar, liderar y demás. Otro ejemplo de un ascendente Escorpio es Prince. Prince es un personaje de la música que también tiene una relación directa con la sexualidad. De hecho, es una figura que ha sido siempre queer en una época en donde lo queer no era una moda y de hecho estaba bastante poco aceptado, pero medio que él se lo pasó, por decirlo lisa y llanamente, por el quinto forro de sus pelotas e hizo lo que quiso con esa forma de ser. Y ha sido muy expresivo de esto, pero algo que muchas veces Prince habla en sus entrevistas es que él es mucho más tímido o hasta incluso más introspectivo de lo que muestra, pero su imagen es percibida desde este lugar más sexual. Fíjense cómo también acá estamos desmitificando esto de que el ascendente nos está hablando de un aspecto físico, de cómo es nuestra cara, cuando en realidad nos está hablando un poco más de una expresión física en un todo, cómo me visto, cómo camino, cuál es mi manera de mover los brazos. Para la gente que capaz es muy joven, vamos a mirar imágenes de Prince, ¿sí? Es un tipo que exuda mucha sexualidad en su expresión en general. Entonces, es una figura, sacando la lengua así, aparecía todo el tiempo. Entonces, acá Manu nos recuerda como cuando se cambió el nombre por un símbolo que no se podía pronunciar. Acá también está el tema de un poco lo escorpiano, ¿no? Que es lo que está por debajo, que tiene una forma, que está oculto, que vos no podés acceder a eso. De hecho, miren, qué casualidad también. Prince Symbol, vamos a poner símbolo.
cómo el símbolo de Prince se parece un montón al símbolo de Plutón también, ¿no? Acá vemos por empezar, tiene una flecha, que la flecha simboliza la energía, y nuevamente recordemos cómo hablábamos cuando decíamos de Escorpio, eso de la transmutación de la energía. No sé si él sabía eso o no cuando hizo el símbolo, pero hay acá muchas cosas interesantes para hablar. Luego tenemos a Nietzsche. Nietzsche, también le hice la biografía hace poco en el Instagram, que Nietzsche tenía en los últimos grados de Escorpio, y este es otro buen ejemplo de cómo se puede manifestar el ascendente incluso cuando está en los últimos grados, que acá hay una creencia muy generalizada de que porque yo lo tengo en los últimos grados entonces voy a ser más ascendente Sagitario que Escorpio. Mentiras. Nietzsche ha sido un tipo que se ha dedicado mucho a hablar de la maldad del hombre en su filosofía, de cómo la gente también tiene su lado oscuro, y también ha analizado mucho acerca de la muerte. De hecho, ha tenido una vuelta de tuerca sobre el nihilismo, que mucha gente que estudia el nihilismo te dice que ha sido el falso nihilista, porque ha sido uno de los propulsores de que no existe Dios, de que no hay nada y de que todo es negativo, pero sin embargo busca la esperanza en ese proceso. Entonces transformó esa idea escorpiana y la convirtió en yo resurjo y yo me aferro a mis pasiones. Hay pasiones por las que vivir en la vida, hay pasiones por las que jugarse, y ahí después sí entra la otra parte de su ascendente, que es esa cosa sagitariana de ir a buscar algo más por lo que vivir, un propósito incluso aunque no creamos en lo divino. Hablé un montón. Bueno, esto ha sido el ascendente Escorpio. La semana que viene vamos a volver al stream de siempre, que son los días martes. Hoy ha sido una excepción. Vamos a hablar del panorama general de lo que se viene para diciembre, así que si les interesa saber cómo se viene el mes que viene, no falten al martes que viene. Este stream seguramente hoy o mañana ya va a estar subido a YouTube para que lo vean completito. Traten de compartirlo con las personas que conozcan, que sepan que tengan ascendente Escorpio. A mí me sirve mucho. Hay un montón de formas en las que me pueden colaborar. Si tienen una platita, me pueden invitar cafecito. Yo ahora les voy a dejar ahí el link para invitarme cafecito. Si no lo pueden hacer, también pueden suscribirse a mi canal de Twitch. Abajo van a ver que hay un gestiona tu suscripción y se pueden suscribir. Si tienen Prime lo pueden hacer de manera gratuita, no gastan nada y a mí me llega una pequeña porción de dólar que cuando se suman muchas las puedo cobrar. Gracias Mila por venir, gracias, buena semana para vos también, buen fin de semana. Y si no pueden ayudarme de todas esas maneras, ¿cómo me ayudan? Compartiéndome, etiquetando a sus amistades, guardando mis publicaciones, recomendándole mi trabajo a otras personas. Esas son todas las formas en las que me pueden ayudar. Y les agradezco mucho, les agradezco un montón. No se vayan, si están ahí, si quieren dejar de fondo y ver una buena streamer, les voy a dejar con Quincita. Quincita creo que estaba haciendo algo de los Sims. Así que nada, vayan a verla, la saludan de mi parte. Les mando un beso y me voy a cocinar una ensalada porque hace mucho calor. Hasta el martes que viene, les quiero muchísimo.